Hablaremos hoy de Mesalina, de la mujer del emperador Claudio, muy célebre, por cierto, y hay que decir que ya hemos hablado muchas veces. Pero como su historia tiene muchas aristas, vamos a encarar hoy lo que concierne a su desmesura amorosa, ¿no? Y eludiremos algunas intrigas famosas, como por ejemplo aquella que Mesalina mantuvo con Agripina, disputándose la sucesión del imperio, nada menos, ¿no? Como bien sabemos, Mesalina daba por segura la sucesión en su hijo Británico. Británico era el hijo de ella con Claudio. Pero Agripina, la siguiente mujer del emperador Claudio, hizo todo lo posible para que el que llegara al trono fuera su hijo Domicio, después conocido como Nerón. Pero vamos entonces con la historia entre el emperador Claudio y la emperatriz Mesalina. El matrimonio entre ellos había sido precedido por dos uniones desgraciadas de Claudio. El emperador se separó de su primera esposa, Plausia Urgulanilla, por adulterio y sospecha de intenciones homicidas. El hijo de aquel primer matrimonio se llamaba Druso y murió cuando era chico. Parece que se atragantó con una pera. A los 5 meses del divorcio, Plausia dio a luz una niña, pero Claudio la abandonó porque dudaba de su paternidad. La segunda unión del emperador fue con Elia Petina, hija de un ex cónsul, pero el matrimonio también duró poco tiempo. Finalmente, o no finalmente, en tercer lugar, a los 49 años, Claudio desposó a Mesalina, que era hermosa, convenientemente hermosa para las historias que habremos de contar. Tuvieron 2 hijos, el ya nombrado Británico y Octavia. Un día Mesalina, que según los cronistas era de una sensualidad exuberante y víctima de arrebatos amorosos que no podía controlar, es decir, una persona que me hubiera gustado mucho conocer, se enamoró de un hombre llamado Cayo Silio, presumiblemente el romano más apuesto de aquellos días. Silio estaba casado, pero esa circunstancia no fue impedimento para que Mesalina reclamara al hombre para sí. Ella misma era casada. La emperatriz exigió a Julia Silana, la esposa de Cayo Silio, que abandonara su matrimonio. Mira, dice, chao. Una vez divorciado, Silio, que mientras tanto había sido nombrado cónsul, se vio colmado de cargos honoríficos, donativos y regalos para que pudiera dedicarse enteramente al amor. Cuando a Mesalina se le ocurría, se caía a la villa de su favorito y daba rienda suelta a su lujuria. Cuentan que Mesalina pasaba noches enteras junto a su amante mientras Claudio estaba, qué sé yo, en una campaña. Entusiasmado y seguro de su situación, el muchacho Silio, un día le dijo a Mesalina, che, mirá, dice, yo quiero ser el único, decidite, elegí o el emperador o yo. Esas cosas que a la larga o a la corta hacen los amantes y que vienen a arruinar todo, ¿no? Con eso. Estaba fenómeno y dice, mira, decidite, fulano o yo. Bueno, ¿por qué o? Eso es una mala conjunción. Este muchacho Silio le dijo, mira, Mesalina, yo ya no estoy casado, no tengo hijos, estoy incluso dispuesto a adoptar a tu hijo Británico. Y bueno, naturalmente, esto implicaba también decirle que griten en voz baja. Esto implicaba también alguna clase de traición política. Imagínese, el emperador no va a consentir livianamente que su mujer se case con otro tipo. O sea que había que derrumbar a Claudio. Muy bien, mientras Claudio estaba en el puerto de Ostia por un asunto oficial, Ostia queda muy cerca de Roma de cualquier manera, Mesalina y Silio se casaron, directamente se casaron. Los consejeros del emperador, Calixto, Narciso y Palante, se espantaron cuando recibieron esta noticia. Lo que más preocupaba a los 3 consejeros, en verdad, era su propia posición influyente. Si se producía una conjura de Mesalina y Silio para desbarrancar a Claudio, era seguro que ellos iban a caer también. Así que resolvieron eliminar a Mesalina. La empresa era peligrosa porque
Ella tenía un gran número de adeptos, pero más peligrosa era, aunque acá no lo dice, porque Claudio la amaba. Entonces era muy difícil ir a contarle a Claudio, che, mirá, Mesalina, lo que hizo, porque lo más probable era que Mesalina consiguiera de algún modo el perdón y que después Claudio se volviera contra aquellos que habían acusado a su mujer, aunque las acusaciones fueran verdaderas. Así que el asunto era peligroso. Era necesario, de todos modos, convencer al emperador de que encabezara el escarmiento. Narciso entonces eligió a dos personas en las que el emperador confiaba mucho. Y ellas eran Calpurnia y Cleopatra, dos cortesanas que gozaban del cariño de Claudio. Y ambas partieron a Ostia y solicitaron una audiencia. Ya frente al emperador, Calpurnia le dijo que Mesalina se había casado con Silio. Perturbado, Claudio miró a Cleopatra para que confirmara esa noticia y Cleopatra la confirmó. Inmediatamente Claudio mandó llamar a Narciso. El consejero se mostró consternado, pidió disculpas por no haber sido más astuto y después de las disculpas lanzó sus consejos. Le sugirió a Claudio que rompiera el contrato matrimonial y exigiera la restitución de Mesalina. Claudio aceptó el consejo, pero bueno, preparó a la guardia y a sus generales para arrancar a Mesalina de las garras de Silio, incluso por la fuerza y a patadas. Cuentan que en su delirio amoroso, mientras tanto, Mesalina y Silio parecían no percibir el conflicto que los amenazaba, ¿no? Se habían organizado para festejar el casorio una bacanal. Eso es un casorio, ¿no? Eso que va uno, que no hay ni sándwiches. Una bacanal en el palacio de Mesalina. Dice la crónica, no el diario, sino la reseña de esta fiesta, que el vino manaba de ánforas de arcilla. Bueno, esto es un detalle incluso incómodo. Los músicos tocaban sin detenerse nunca, esto tampoco es muy cómodo que digamos. Esto sí, y muchachas desnudas ejecutaban danzas frenéticas. Ay, me gustó. Mire, llévese el vino, sí, y dígale a los músicos que se callen. En medio de ellas, Mesalina y Silio se amaban a la vista de todos. Bueno, esa es la idea de una orgía. Bueno, y el resto de los invitados también hacían lo propio. Y lo forastero. En un momento alguien trepó a un árbol. Mira vos. Y dijo: de Ostia viene avanzando una gran tormenta. Y no era una metáfora. La lluvia desbandó a muchos de los participantes de la bacanal, que era al aire libre. Pero otros sostuvieron la orgía bajo la lluvia. No se va la orgía, no se va. Que llueva. Sí. Y llueve, y Silio no se mueve. Guarda con la cueva. Sí. Pero lo que ocurre es que de Ostia, además de la tormenta, provenían los centuriones del emperador Claudio. Dicen que los embriagados contertulios, a los que ya nada podía sorprenderlos, imagínense, estaban en una orgía, tuvieron que ser atados porque se obstinaban en continuar con su frenesí, aún después de la llegada de la policía, ¿no?, de los soldados, de los centuriones. Mesalina y Silio lograron escapar. Silio buscó refugio en el foro y Mesalina se subió a un carro destinado al transporte de basura. Quiso salvar su situación enfrentando al emperador y entonces puso rumbo a Ostia para pedir clemencia a Claudio. Mientras tanto, Claudio corría en su carro en dirección a Roma. Lo acompañaban varios de sus ayudantes. De pronto se encontró justamente con Mesalina, que venía para encontrarlo. Bueno, el emperador no reaccionó. Narciso, uno de los ayudantes de Claudio, le dijo que era acusada de ultraje. Bueno, no importa. Sacó incluso un papel donde tenía anotados todos los adulterios de Mesalina, parece que era un rollo interminable. Y los leyó todos. Debió ser una escena de lo más aburrida, porque
nuestros amantes, convertidos en nombres de una lista, no se diferencian mucho de la guía telefónica. Claro, no varía mucho. Qué horrible es eso, ¿eh? Es absolutamente deprimente hacer una lista de las personas que nos han amado o que han tenido alguna clase de entrevero con nosotros. Porque la lista carece de toda emoción. Imagínense, una dama tuvo centenares de amantes, unas cosas que venían los vecinos a ver qué pasaba, y hace una lista y después la lee. Y lee de Robertis Armando. Incluso con el apellido delante. Peor. Un amante parece mucho peor, desaparece toda intimidad. El orden alfabético. Rabuffetti Adriana. Una mina. Nada, pero suponete que yo lea Rabuffetti Adriana. Sí. Y primero el apellido. El apellido es toda una consternación. La verdad es que a veces uno ni siquiera conoce el apellido de sus amantes, porque no lo pregunta de entrada y después de algunos meses de relación ya resulta vergonzoso preguntarle el apellido, y más en cierta situación. Imagínese, uno está ahí, qué sé yo, amando, por decirlo así, y me dice, che, ¿cuál era tu apellido? Y más si la mina se llama Rabuffetti. La contestación Rabuffetti da por terminada cualquier situación erótica. ¿Cómo es tu apellido, Rabuffetti? Bueno, vestite. Bueno, el caso es que Narciso, el ayudante de Claudio, le leyó a Mesalina la lista de sus adulterios. Incluso tenía hechos y fechas. Eso es peor, los hechos está bien, pero la fecha. Narciso fustigó a los caballos y la emperatriz quedó atrás. Esto de fustigar a los caballos es un gesto literario absolutamente superfluo. Bueno, el caso es que Claudio no la perdonó, siguió adelante. Después aparecieron incluso los hijos a pedirle, Británico y Octavia, a pedirle por Mesalina, pero bueno, no importa, no la perdonó. Llegaron Claudio y los acompañantes al cuartel de los pretorianos, a donde ya estaba Silio, porque lo habían encontrado en el foro y lo habían metido en cana. Silio no intentó siquiera justificarse. Claro, ¿qué le va a decir? Discúlpeme si me casé con su esposa y si para festejarlo organicé una bacanal y si a los efectos de dar un corte legal al asunto me proponía derrocarlo. Bien, habían atrapado a otros amantes que Mesalina veía ocasionalmente y fueron todos condenados a muerte, ¿eh? Ticio Próculo, que era guardia de honor de Mesalina, el senador Junco Virgiliano, que era director de la Escuela de Gladiadores, Sulpicio Rufo, Decrio Calpurniano, Besio Valens, Pomponio Urbico y Sanfeio Trogo. Todos aceptaron su sentencia sin hacer objeciones. Solo 2 condenados aventuraron una tímida propuesta. Traulo Montano dijo que no le cabía culpa porque era lindo. Wow. Aseguró que Mesalina lo había usado una sola noche como objeto de placer y a la mañana siguiente lo había despedido, pero lo mataron igual. Y el actor Mnester trató de salvar su cabeza con argumentos similares. En realidad gritó que se había entregado a Mesalina obligado a latigazos. Dijo que la mina lo había citado a su presencia y que había pelado un rebenque y que bajo esa amenaza él no tuvo más remedio que actuar según los deseos de la dama. Está muy bien, si a una dama lo llama, sí, y amenazando con un rebenque, le dice, ámame, bueno, ¿qué más remedio? ¿Qué va a hacer? Pero guarda el rebenque, dice. Claro, sí. El caso es que lo mataron también a ese, ¿no? Y lo mataron a latigazos, además. Estaba actuando, decía. Sí, solo un hombre llamado Cesonio escapó de la condena. En verdad iba a todas las orgías de Mesalina, pero mediante su comportamiento logró convencer a los jueces de que solo le gustaban los hombres. Mientras tanto, Mesalina se había refugiado en una villa de los Jardines de Lúculo. No se animaba a volver a su palacio. Mientras tanto, Claudio, que estaba muy amargado, imagínese, con eso que se había enterado de la mujer,
no hacía más que entregarse a libaciones hasta perder la conciencia. Había llegado a la conclusión de que su esposa también debía ser castigada con la muerte. Entonces mandó un emisario a Mesalina para que se presentara al día siguiente y asumiera su responsabilidad. Enterado Narciso, y para impedir que el emperador se dejara ablandar por la compasión, que eso es el miedo que tenía, despachó enseguida un grupo de sicarios hasta donde estaba la emperatriz. Digo, vayan y mátenla. 2 centuriones, un tribuno y el liberto Enodo abrieron la puerta de la casa de Mesalina. La emperatriz no se resistió. El tribuno tomó una espada, la acercó a la garganta de Mesalina, luego a su pecho, pero bueno, como vacilaba, uno lo empujó y ahí le ensartó la espada en el corazón. Claudio estaba borracho cuando un mensajero se acercó al triclinio imperial, al silloncito ese, para informarle que su esposa estaba muerta. El emperador no dijo nada. Después pidió más vino y empezó a arrepentirse, ¿no? Lo hemos contado aquí. Algunas de una de las más extraordinarias actividades de Mesalina antes de enamorarse de Silio, que era, según cuenta la leyenda, la de prostituirse cada noche en el barrio de la Suburra, donde estaban aquellas cárceles llamadas lenos, aquellos lugares donde las prostitutas recibían a sus clientes. Parece que Mesalina iba todas las noches y se ofrecía como una prostituta más, se quedaba allí hasta el amanecer y después se volvía lo más tranquila a su casa. Vaya a saber si será cierto, ¿no? Bueno, de todos modos, no es que uno dude de esto en consideración a las prendas morales de Mesalina, ¿no? Pero, ¿qué es eso? No parece muy tentador, ni siquiera para una persona muy proclive a esta clase de placeres. Claro. Teniendo tantos tipos a su disposición, ¿para qué demonios iba a ir hasta el barrio, al incómodo barrio La Suburra? Venían todos unos carreteros viejos, gordos, estando ahí el amigo Silio y otros. Pero hecha la fama, vio, le agrega. Claro, parece mentira, mirá. A mi hermana le ha sucedido lo mismo. Bien, ¿a quién dedicar esto? No lo sé. Al pobre británico, al hijo virtuoso de Claudio, que al final se perdió el imperio, ¿no? Hemos ido a buscar discos y le llamó mucho la atención, del mismo modo que a nosotros, al de la discoteca, el argumento del actor Mnester. Claro, del Rebenque. Claro, que dijo que Mesalina lo había obligado a proceder, Rebenque en mano. Entonces nos entregó una canción criolla que se llama justamente El Rebenque Plateado, y que va a cantar don Alberto Merlo. Es una cifra, el Rebenque Plateado, y el Rebenque tal vez no es el Rebenque. Adelante, don Alberto.